Cuando descubrí que mi prometido estaba comprometido también con otra mujer en otro estado, planeé que ambos llegaran al mismo altar al mismo tiempo, y yo me fui dejándolos a ellos dos explicando todo frente a todos. Conocí a Tom en una tarde cualquiera, de esas que uno jamás imagina que se volverán el inicio de una pesadilla. Yo acababa de mudarme por trabajo, estaba acomodándome en una nueva ciudad, todavía tratando de adaptarme a la rutina, a las calles que no conocía y a los rostros que aún me parecían ajenos. Un compañero de oficina me había insistido que saliera a despejarme, que no podía pasarme los fines de semana sola en el apartamento, y terminé aceptando una invitación para ir a un bar de ambiente relajado. No soy del tipo de persona que conecta de inmediato con desconocidos, pero esa noche, entre risas, tragos y conversaciones cruzadas, conocí a Tom. Era encantador en una forma que parecía natural, casi accidental, como si no estuviera intentando impresionar a nadie y simplemente brillara por su carisma. Me hizo reír, me escuchó hablar de mis tonterías laborales, me preguntó por mis libros favoritos, y cuando nos despedimos, me dejó con la sensación de que, por una vez, había conocido a alguien genuino. Los meses siguientes fueron de esos que parecen salidos de una comedia romántica. Mensajes constantes, llamadas por las noches, citas largas que no queríamos que terminaran, pequeños detalles que me hacían pensar que por fin había encontrado a alguien que realmente quería construir algo a mi lado. Él era atento, trabajador, decía las palabras correctas en los momentos precisos. Me presentó a sus amigos, conocí a su familia, y lentamente empezamos a hablar de un futuro compartido. Cuando me propuso matrimonio, lo hizo en un viaje que habíamos planeado juntos durante meses. Fue frente al mar, al atardecer, con el anillo perfecto que parecía sacado de un sueño. Yo estaba convencida, absolutamente convencida, de que había tenido la suerte de encontrar al hombre correcto. Pero, como suele pasar en estas historias, la superficie perfecta no era más que eso, una superficie. Empecé a notar pequeños detalles que no encajaban, pero al principio me esforzaba por ignorarlos. Mensajes que él contestaba con frialdad y que luego justificaba diciendo que estaba cansado o estresado por el trabajo, viajes urgentes a ver a su madre enferma que siempre surgían en momentos extraños. Una insistencia incómoda por mantener ciertas áreas de su vida separadas de la mía. Me decía que era para protegerme del estrés, que no quería involucrarme en los problemas familiares, y yo, creyendo que era un gesto noble, no insistía demasiado. Pero esas dudas empezaron a acumularse como gotas de agua que caen siempre en el mismo punto, desgastando poco a poco la piedra que era mi confianza. La primera gran grieta apareció una noche en que, por pura casualidad, tomé su teléfono para ponerlo a cargar mientras él dormía en el sofá. No suelo ser invasiva, pero la pantalla se encendió mostrando un mensaje con un nombre femenino que no conocía. Lo abrí. No era el tipo de mensaje que uno envía a una amiga, ni mucho menos a una prima o colega. Era íntimo, cariñoso, lleno de frases que yo misma había escuchado de su boca. Mi corazón se detuvo, literalmente sentí como el aire me abandonaba los pulmones por un segundo, y mi cabeza empezó a trabajar a 1000 por hora. Cuando lo confronté, tenía todas las respuestas preparadas, que era solo una amiga, que era alguien que había pasado por un mal momento y él solo le estaba apoyando, que jamás lo pondría en riesgo todo por una tontería así. Quise creerle. Por un tiempo, lo hice. Me repetía que estaba exagerando, que no debía ser tan paranoica. Pero la intuición es algo cabrona cuando decide no callarse. Pasaron semanas y empecé a notar patrones, llamadas que él atendía lejos de mí, nombres que surgían en sus conversaciones y luego desaparecían cuando yo preguntaba. Viajes frecuentes a un estado vecino con excusas cada vez más endebles. Una noche, decidí que no iba a seguir ignorándolo. Revisé su correo mientras él dormía, y lo que encontré me dejó helada: reservas de hotel, compras de boletos de avión, fotos recientes que no conocía. Y, lo más devastador, correos con confirmaciones para una boda, otra boda. Con otra mujer. En otro estado. No sé si alguna vez han sentido cómo se desmorona algo que daban por seguro. Es como si todas las paredes de tu mente se agrietaran a la vez, como si tus recuerdos se volvieran sospechosos, como si cada palabra de amor, cada promesa, se deformara frente a ti. Me senté en el suelo esa noche, temblando, sin saber si llorar o gritar o vomitar. Pasé horas buscando más información, conectando puntos, confirmando lo que ya temía,
no solo estaba engañándome, sino que estaba construyendo dos vidas paralelas. Dos matrimonios. Dos futuros. Dos mujeres a las que le había vendido el mismo cuento. Lo peor, lo que más me quemó por dentro, fue pensar en lo fácil que me había engañado, en lo simple que había sido para él sostener dos vidas, dos relaciones, dos promesas. Me sentí tonta, ingenua, vulnerable. Pero no por mucho tiempo. Porque después de la devastación inicial, después del llanto, después de la rabia, me quedé en silencio, pensando. Y fue en ese silencio que empecé a armar un plan. Un plan que no se basaba en gritos ni en confrontaciones dramáticas, sino en algo más frío, más calculado. Pensé, ¿qué pasaría si no solo lo descubriéramos ambas, sino si lo hiciéramos frente a todos? ¿Qué pasaría si el día que él pensaba que sería el más feliz de su vida se convirtiera en el más humillante? En lugar de tirar la toalla o confrontarlo de inmediato, decidí esperar. Jugar su juego, seguirle el ritmo, dejar que creyera que aún tenía el control. Mientras tanto, empecé a recolectar información, a indagar sobre la otra mujer, a buscar la manera de contactarla sin levantar sospechas. Me prometí a mí misma que esta historia no terminaría en lágrimas a solas en mi habitación, ni en gritos que nadie más escucharía. Esta historia terminaría con él de pie, frente a un altar, viendo cómo las dos mujeres a las que había engañado le daban la espalda, mientras todos los invitados observaban. Porque si iba a caer grande. Y yo iba a ser quien jalara la cuerda. Actualización 1. Unas semanas después, ya instalada en un estado mental muy distinto al de la devastación inicial, me encontraba completamente sumergida en la parte más estratégica de mi venganza. Los primeros días tras el descubrimiento habían sido un torbellino emocional, sí, pero pronto comprendí que si quería que todo saliera perfecto, no podía dejarme llevar por impulsos ni emociones desbordadas. Necesitaba ser metódica, precisa, casi quirúrgica. Me pasaba horas frente a la computadora revisando las pistas que había recolectado, números de confirmación de hotel, recibos electrónicos, mensajes antiguos que había logrado descargar. Nombres que aparecían aquí y allá y que hasta hacía poco no me habían parecido relevantes. Y fue así, en medio de ese mar de datos, que finalmente encontré su nombre, Melissa. Melissa de Kansas. Lo siguiente era lo más complicado, contactar a la otra prometida sin levantar ninguna sospecha. No podía simplemente escribirle un mensaje diciendo hola, soy la otra novia, porque corría el riesgo de que ella lo comentara con Tom antes de que yo pudiera explicarle todo. Así que pasé días enteros analizando la forma más efectiva de acercarme a ella. La busqué en redes sociales, revisé cuidadosamente sus publicaciones, observé su estilo de escritura, los temas que compartía, incluso el tipo de humor que le gustaba. Quería que cuando le llegara un mensaje mío, no lo percibiera como una amenaza, sino como una extensión de algo que ya conocía. Finalmente, opté por escribirle desde un perfil falso, haciéndome pasar por alguien que había trabajado con Tom y que estaba preocupada por ella. Le escribí que había detalles en la historia de Tom que no cuadraban, que debía revisar ciertas cosas, que tal vez no todo era lo que parecía. Lo sorprendente fue que Melissa respondió casi de inmediato. Fue casi como si ella misma ya hubiera sentido esa incomodidad que yo había sentido semanas atrás, como si hubiera estado esperando que alguien le confirmara que su intuición no estaba tan errada. Empezamos a intercambiar mensajes y, poco a poco, fui revelándole más detalles, siempre con cuidado de no abrumarla de golpe. Ella estaba desconcertada, asustada, pero no tardó mucho en comprender la magnitud del engaño. Me contó que Tom le había prometido mudarse a su ciudad después de nuestra boda, que había hecho promesas sobre formar una familia, que incluso habían empezado a buscar casa juntos. Mi sangre hervía al escuchar cada una de esas palabras, pero también me daba fuerzas. Saber que yo no era la única víctima hacía que mi determinación se endureciera. Cuando finalmente le confesé quién era realmente, Melissa tuvo un momento de silencio digital, de esos en los que puedes imaginar perfectamente a la otra persona mirando su teléfono, congelada, tratando de asimilar lo que acaba de leer. Me preparé para todo, para que me insultara, para que me culpara, para que me dijera que yo solo quería arruinarle la vida. Pero en lugar de eso, lo que recibí fue un mensaje simple, casi helado, vamos a hundirlo. Ese fue el momento exacto en que supe que había encontrado una aliada.
Las semanas siguientes se convirtieron en una especie de juego encubierto. Melissa y yo pasábamos horas hablando por teléfono, enviándonos capturas de pantalla, organizando detalles, construyendo una línea de tiempo perfecta para asegurarnos de que no quedara ninguna duda de que él había engañado a ambas de forma paralela. Nos reíamos, nos consolábamos, a veces incluso llorábamos, pero sobre todo, conspirábamos. Ninguna de las dos quería simplemente alejarse y dejarlo seguir con su vida. Queríamos que enfrentara las consecuencias, queríamos que se sintiera expuesto, atrapado, avergonzado. Y no en privado, no en un rincón oscuro donde pudiera justificarse o inventar excusas, sino frente a todos. Queríamos que cayera en público, que sus amigos, su familia, sus colegas, todos vieran el verdadero rostro del hombre que tanto nos había engañado. Una noche, mientras hablábamos por videollamada, surgió la idea más cruel y perfecta, ¿y si lo enfrentábamos en el altar? ¿Y si planeábamos que ambas estuviéramos allí, vestidas de novia, listas para el mismo momento, en el mismo lugar, sin que él supiera nada? Era una locura, lo sabíamos. Pero también era la forma más simbólica de romperle el teatro que había armado. El día que él creía que sería el más feliz de su vida, el día que soñaba con el futuro perfecto, sería también el día que lo arrastraríamos al fondo. A partir de ese momento, cada paso que dábamos era calculado al milímetro. Yo seguía actuando como la prometida perfecta, preguntándole detalles de la boda, fingiendo emoción cuando él mencionaba flores, menús, listas de invitados. Mientras tanto, Melissa hacía lo mismo en su estado. Ninguno de los dos sospechaba lo que se estaba cocinando tras bambalinas. Había noches en las que, después de colgar el teléfono con él, me quedaba sola en mi habitación, sintiendo como la adrenalina me recorría las venas. Era una mezcla extraña de emociones. Por un lado, la tristeza seguía allí, la sensación de traición, de haber sido usada, de haber perdido algo valioso. Pero por otro lado, había una fuerza nueva, una determinación feroz que me hacía sentir viva, despierta, lista para pelear. Recuerdo especialmente un momento en que estaba sola frente al espejo, probándome el vestido de novia que habíamos comprado juntas mi madre y yo meses atrás. Me miré detenidamente, viendo a esa mujer vestida de blanco, y me pregunté si era la misma que había soñado con casarse por amor. En ese instante, supe que ya no. Que ese vestido no era para caminar hacia un sí, acepto, sino para caminar hacia una demolición, hacia un derrumbe calculado. Y mientras acomodaba el velo sobre mi cabeza, mientras ajustaba los pequeños detalles del encaje, sonreí. Porque sabía que pronto llegaría el momento en que él vería todo lo que había construido desmoronarse frente a sus ojos. Y lo mejor de todo era que sería por su propia culpa. Actualización 2. Un mes después, ya tenía todo perfectamente orquestado. Cada noche me sentaba frente a mi computadora, teléfono en mano, repasando una y otra vez los pasos que había seguido para mantener viva la ilusión para Tom mientras al mismo tiempo tejía, junto a Melissa, la telaraña que lo atraparía el día de su propia boda. Era increíble la facilidad con la que él había caído en la trampa de sus propias mentiras. A veces, mientras hablaba con él por teléfono, escuchándolo discutir detalles sobre el catering, las flores o la lista de invitados, apenas podía creer que aún no sospechara nada. Me esforzaba en mantener mi tono dulce, entusiasmado, preguntando cada pequeño detalle como si fuera la novia emocionada que él esperaba. Le preguntaba sobre la música, sobre las lecturas, sobre quién nos entregaría en el altar. Incluso llegué a bromearle que esperaba que no se perdiera llegando al lugar porque era un sitio grande y no quería que se retrasara. Él reía y yo, al otro lado de la línea, apretaba los dientes mientras contenía el impulso de escupirle en la cara toda la verdad. Melissa, por su parte, jugaba un papel igual de meticuloso. Habíamos decidido que, para lograr que ambos estuviéramos en el mismo lugar a la misma hora, yo debía convencer a Tom de usar una fecha concreta y un lugar específico, uno que pudiera servir también para la boda de Melissa. Fue más fácil de lo que esperábamos. Bastó con hacerle creer que el lugar que yo quería era casualmente uno que estaba disponible en la fecha que él ya había apartado para Kansas. Le vendí la idea como si fuera un hallazgo de último minuto, como si hubiera sido una coincidencia milagrosa, y él, confiado y algo arrogante, cayó redondo. Me decía que estaba feliz de verme tan comprometida con los preparativos,
que era maravilloso compartir esta etapa conmigo, y yo me mordía la lengua para no reírme en su cara. El reto más grande, sin embargo, fue coordinar la logística con Melissa. Ella tendría que viajar desde Kansas al lugar de la boda sin que él sospechara, entrar al sitio justo a tiempo, vestida de novia, y posicionarse en un lugar desde donde pudiera caminar al altar en el mismo momento que yo. Hicimos múltiples llamadas para planear los detalles, revisamos el layout del lugar, analizamos entradas y salidas. Nos pusimos en contacto con una amiga suya que viajaría con ella para ayudarla a estar lista sin levantar sospechas. Cada pequeño paso fue planeado al milímetro porque sabíamos que cualquier error, cualquier desviación, podía arruinarlo todo. Lo curioso era que, mientras más avanzábamos en la preparación, más unidas nos sentíamos nosotras dos. A veces me sorprendía riendo a carcajadas con Melissa al teléfono, burlándonos de las frases absurdas que Tom nos había dicho a ambas, comparando los cuentos baratos que nos había vendido y que nosotras habíamos creído. Era como si nos estuviéramos convirtiendo en cómplices de una película retorcida, dos mujeres que habían sido víctimas del mismo hombre y que ahora se negaban a ser las víctimas sumisas que él esperaba. La energía que sentíamos al planear cada detalle no era solo rabia, sino una mezcla de determinación, sororidad y, sí, una cierta dosis de satisfacción anticipada. A veces, por las noches, mientras me sentaba sola en el sofá mirando las invitaciones de boda que había mandado a hacer con tanto esmero meses antes, me preguntaba qué diría la gente cuando todo esto explotara. Me imaginaba a sus padres mirando de un lado a otro, desconcertados, a sus amigos sin saber a quién consolar, a los invitados murmurando mientras trataban de entender qué estaba pasando. Pensaba en Tom parado ahí, en el centro de todo, atrapado entre dos mujeres vestidas de blanco, tratando de encontrar palabras para explicar lo inexplicable. Y cada vez que me sumergía en esas imágenes, sentía una calma casi peligrosa. No era la calma de alguien que perdona, era la calma de alguien que espera el momento exacto para soltar la última pieza del dominó. Melissa y yo acordamos incluso los detalles de nuestras entradas. Yo caminaría por el pasillo principal, siguiendo el protocolo esperado, mientras ella entraría discretamente desde un lateral, avanzando lentamente hasta ponerse a la vista de todos justo cuando Tom me estuviera esperando en el altar. El momento en que levantara la vista y nos viera a ambas sería, sabíamos, el clímax absoluto. No necesitábamos gritar, no necesitábamos escenas dramáticas ni discursos preparados, solo nuestra presencia bastaría. Él se enfrentaría a la realidad desnuda de su traición, frente a todos los testigos que había reunido para celebrar lo que creía era su gran día. Hubo un momento, una noche especialmente silenciosa, en que me senté sola en la cama, sin Melissa al teléfono, sin Tom mandando mensajes, sin nadie más. Pensé en quién era yo antes de todo esto, en la mujer ilusionada que había soñado con un futuro limpio, amoroso, sencillo. Me di cuenta de que esa mujer ya no existía. La mujer que estaba por entrar a ese altar era alguien distinto, alguien que había aprendido a endurecerse, a pensar estratégicamente, a usar el dolor como una herramienta y no como un ancla. Y no me daba pena esa transformación. Al contrario, me daba una fuerza interna que no había conocido antes. Mientras ajustaba los últimos detalles, mientras marcaba las casillas en mi lista mental, mientras enviaba mensajes cifrados a Melissa para confirmar horarios, supe con certeza que nada podría detener lo que estaba a punto de ocurrir. Tom creía que controlaba el juego. Pero lo que no sabía era que el tablero entero ya era mío. Y que muy pronto, frente a todos los que alguna vez había engañado, mentido o manipulado, iba a aprender, por fin, lo que era perder. Actualización 3. El día antes de la boda llegó con una mezcla de emociones que apenas podía controlar. Mientras me despertaba, apenas amaneciendo, sentía el corazón latiendo en mi pecho de una manera irregular, pesada, como si mi cuerpo supiera lo que se avecinaba y tratara de prepararse para el impacto. Pero no era miedo lo que sentía, no era ansiedad en el sentido clásico, era una expectación vibrante, casi eléctrica, una anticipación intensa que me mantenía despierta aunque no hubiera dormido bien en días. Sabía que cada gesto, cada palabra y cada paso que diera en esas 24 horas sería clave para que todo se desarrollara según lo planeado. La mañana la dediqué a lo que cualquier novia común haría: verificar detalles, coordinar con el lugar del evento, repasar con el florista y confirmar con el proveedor del pastel. Pero mientras hablaba con cada uno de ellos,
mientras recibía sus mensajes alegres, felicitándome por lo cerca que estaba el gran día. Por dentro yo era un volcán de pensamientos oscuros. Era una sensación extraña estar viviendo en dos capas a la vez, la novia dulce, sonriente, emocionada, que todos esperaban ver, y la mujer despiadada, calculadora, que había preparado cuidadosamente la demolición pública del hombre al que alguna vez creyó amar. Melissa y yo hablamos varias veces durante ese día, usando frases codificadas, asegurándonos de que nadie pudiera adivinar lo que en realidad planeábamos. Ella me contaba cómo ya estaba en el hotel cercano al sitio de la boda, cómo había traído su vestido perfectamente guardado en una funda blanca, como su amiga. Esa amiga fiel que se había convertido también en parte fundamental de nuestra conspiración, estaba lista para ayudarla a prepararse y asegurarse de que llegara al lugar exacto a la hora exacta. Yo, por mi parte, confirmaba que todo en mi lado estaba bajo control, que los invitados llegaban a tiempo, que Tom no sospechaba absolutamente nada. Que incluso me había enviado un mensaje esa mañana diciéndome que estaba nervioso pero emocionado, que no podía esperar para verte caminar hacia mi mañana, mi amor. Cuando leí ese mensaje, me tomó varios segundos poder contener la carcajada. Por la tarde, mientras me hacían las uñas y me arreglaban las cejas en un pequeño salón, tuve un momento de introspección. Me miraba al espejo mientras la manicurista me preguntaba detalles de la boda y me daba consejos para mantener las manos relajadas durante las fotos. La mujer en el reflejo parecía tranquila, elegante, ilusionada. Pero yo sabía que bajo esa máscara había un torbellino de emociones revueltas. No era tristeza ni siquiera rabia pura, era algo más elaborado, más profundo, una mezcla de satisfacción y justicia. Un deseo ardiente de que todo saliera exactamente como lo había planeado. Me pregunté si Tom sospecharía siquiera por un segundo que la mujer que veía tan enamorada estaba preparando, en silencio, el colapso absoluto de su mentira. Cuando volví a casa esa noche, mi madre estaba emocionada, insistía en repasar todos los detalles una última vez, en asegurarse de que todo estuviera perfecto. Me abrazó fuerte al despedirse para irse a su hotel, con lágrimas en los ojos, diciendo que estaba orgullosa de mí, que había encontrado a un buen hombre, que merecía toda la felicidad del mundo. Cada palabra era como un alfiler clavándoseme en la piel porque, aunque yo sabía que ella hablaba desde el amor y la ignorancia, cada una de esas frases me recordaba lo cuidadosamente que había escondido la verdad. Me limité a sonreírle, a decirle que yo también estaba emocionada, que mañana sería el inicio de una nueva etapa. Cuando finalmente quedé sola en mi apartamento, me quedé de pie un largo rato en medio del silencio, respirando hondo, mirando por la ventana la ciudad iluminada. Sintiendo como mi cuerpo vibraba con una tensión casi insoportable. Tom me llamó esa noche, como esperaba, para desearme dulces sueños. Me habló con ese tono suave y cariñoso que había aprendido a despreciar. Me dijo que mañana sería el día más importante de nuestras vidas, que no podía esperar a verme, que nunca había amado a nadie como me amaba a mí. Yo le respondí con voz cálida, le dije que lo amaba también, que estaba ansiosa, que todo saldría perfecto. Al colgar, me quedé con el teléfono en la mano un largo rato, preguntándome si él estaría repitiendo la misma llamada, las mismas frases, al otro lado del país con Melissa. Imaginé su rostro, su sonrisa segura, la falsa ternura en sus ojos, y sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Mañana, pensé, mañana ya no habrá más secretos. Esa noche casi no dormí. Pasé horas revisando cada detalle mentalmente, imaginando todas las posibles desviaciones del plan, preparándome para actuar si algo salía mal. Pero no era miedo lo que me mantenía despierta, era el hambre de justicia, de venganza, de ver caer las piezas exactas en el momento exacto. Cerré los ojos por momentos, respirando profundo, y me prometí que pase lo que pase, mañana no temblaría, no dudaría, no retrocedería. Había llegado demasiado lejos, había invertido demasiado esfuerzo, había cargado con demasiado dolor para darme la vuelta en el último momento. Mañana, cuando me pusiera el vestido blanco, cuando caminara hacia ese altar, no lo haría como la mujer que él creía que era, sino como la mujer que había renacido del engaño. Lista para abrir las cortinas y mostrarle a todos quién era realmente. Y cuando sonó la alarma al amanecer, me levanté sin titubear, con el corazón retumbando, sintiendo que, por primera vez en meses, yo era quien tenía el control total del juego. Actualización 4.
El amanecer del día de la boda trajo consigo una calma artificial, de esas que solo existen en la superficie mientras por debajo todo hierve. Me levanté despacio, sintiendo cada músculo tenso, como si mi cuerpo supiera que lo que estaba a punto de enfrentar no era simplemente una ceremonia, sino un campo de batalla cuidadosamente preparado. Mientras me duchaba, el agua caliente me recorría la espalda como un recordatorio casi irónico de lo que estaba a punto de hacer, presentarme como una novia enamorada, vestida de blanco. Lista para entregar mi vida a un hombre que, en cuestión de minutos, iba a ser despojado de todas sus máscaras frente a un público completo. Mi madre llegó temprano para ayudarme a alistarme, acompañada de mi hermana menor que no paraba de reír emocionada mientras me mostraba fotos y me contaba lo lindos que se veían los arreglos florales en la iglesia. Yo asentía, sonreía, les agradecía cada cumplido, cada palabra, cada gesto de apoyo, y por dentro sentía como las emociones se acumulaban en una especie de bola de fuego alojada justo bajo mis costillas. Cada vez que mi madre me abrazaba y me decía lo orgullosa que estaba, cada vez que mi hermana me miraba con los ojos brillantes diciéndome que sería la novia más hermosa que había visto, sentía un pellizco profundo. Un tirón casi cruel que me recordaba cuánto deseaba haber sido parte de una historia más simple, más limpia. Pero eso ya no era posible. Esa versión del cuento había muerto hace semanas, sustituida por un plan que había preparado con una precisión helada. Mientras la maquilladora trabajaba en mi rostro, mientras me peinaban con cuidado y me ajustaban el velo, dejé que la rutina de belleza me envolviera como un disfraz perfecto. Por dentro, sin embargo, repasaba mentalmente cada detalle logístico. Melissa ya estaba cerca, su amiga le enviaba mensajes para coordinar las horas, yo tenía mi teléfono siempre al alcance para confirmar la entrada. El equipo del salón de eventos estaba avisado de que habría fotógrafos adicionales, invitados que quizás no estaban en la lista original. Todo estaba alineado para que, cuando llegara el momento, nadie pudiera detener lo que habíamos planeado. La llegada a la iglesia fue casi surreal. Todo el mundo me sonreía, me abrazaba, me tomaba de la mano, me deseaba lo mejor. Mi padre, que se había mantenido en silencio durante gran parte del proceso de planeación, se mostraba emocionado, nervioso, casi con lágrimas en los ojos mientras me acompañaba a la entrada. «Estás preciosa, hija, él es un hombre afortunado», me susurró con ternura. Por un segundo, sentí que el estómago se me retorcía, no por dudas, no por culpa, sino por la conciencia brutal de cuánta gente inocente iba a ser testigo de un desastre que jamás podrían haber imaginado. Sin embargo, volví a mi respiración controlada, volví a concentrarme en cada paso, en cada mirada, en cada gesto. Me dije a mí misma que esto era necesario, que no había otra forma de desmantelar la mentira sin que él sintiera el peso completo de sus acciones. Mientras la música empezaba a sonar, mientras las puertas se abrían lentamente y la gente se ponía de pie, respiré profundo, cuadré los hombros y avancé. El pasillo se extendía ante mí como un túnel largo y reluciente, lleno de rostros familiares, de sonrisas, de flashes de cámaras que captaban cada movimiento. A lo lejos, al final del camino, lo vi. Tom estaba allí, vestido de negro impecable, sonriendo con esa mezcla de nerviosismo y orgullo que había visto en tantas películas. Me miraba como si fuera su gran premio, como si fuera el centro absoluto de su mundo. Y mientras caminaba hacia él, mientras escuchaba las notas de la marcha nupcial llenando cada rincón del espacio, sentía que mi corazón latía no de amor, sino de una anticipación feroz. Y entonces, justo cuando faltaban apenas unos metros para llegar al altar, justo cuando podía ver en detalle su rostro emocionado, escuché el primer murmullo. Fue como una ola suave al principio, un movimiento casi imperceptible en la multitud. Y luego, como una grieta que se abre lentamente en el hielo, el murmullo creció, se expandió, se volvió un sonido palpable que recorría los bancos de madera, las filas de invitados, los pasillos laterales. Giré apenas el rostro, como quien observa algo inesperado, y allí estaba, Melissa, caminando por el lateral de la iglesia, vestida también de blanco, con su propio velo, con su propio ramo, con su propia sonrisa helada clavada en el rostro. Puedo asegurar que jamás olvidaré la expresión de Tom en ese momento. Pasó de la confianza a la confusión, de la confusión al miedo, y del miedo al puro, absoluto pánico en cuestión de segundos. Primero, frunció apenas el ceño, como si no entendiera qué estaba viendo. Luego, giró bruscamente la cabeza,
como si buscara explicaciones imposibles en la multitud. Y finalmente, cuando sus ojos fueron de mí a ella, de ella a mí, entendió. Su mandíbula se tensó, sus manos temblaron, y por un instante, parecía que iba a desmayarse. Yo me detuve a un par de pasos de él. Melissa siguió avanzando, calmada, firme, hasta quedar apenas a unos metros de donde yo estaba. No dijimos ni una palabra. Ninguna de las dos necesitaba hacerlo. Nuestra presencia era el mensaje, nuestra aparición conjunta era el golpe final. Los invitados empezaron a murmurar más fuerte, a girarse entre ellos, a preguntar qué estaba pasando. Vi a la madre de Tom llevarse las manos al pecho, al padrino mirar alrededor completamente desorientado, a los amigos más cercanos parpadear rápido, como si esperaran que todo fuera una especie de broma mal armada. Pero no era una broma. Era la caída. Era el momento exacto en que las dos mujeres que Tom había manipulado durante tanto tiempo se ponían frente a él, en el día que él había querido convertir en su triunfo, para despojarlo públicamente de su mentira. Sentí algo casi primitivo recorrerme el cuerpo, algo entre el alivio y la euforia, como si todo el dolor, toda la rabia, todo el tiempo invertido hubieran encontrado por fin su catarsis. Tom intentó balbucear algo, intentó dar un paso hacia mí, intentó levantar una mano hacia Melissa, pero ninguna de nosotras se movió. No teníamos que decirle nada. Él entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Y entonces, sin drama, sin gritos, sin lágrimas, simplemente me di la vuelta. Caminé con paso firme por el mismo pasillo por el que había entrado, escuchando los murmullos intensificarse, sintiendo los ojos clavados en mi espalda, escuchando los susurros cruzarse entre los bancos. A cada paso que daba, me sentía más ligera, más fuerte, más libre. Sabía que detrás de mí quedaba un hombre completamente expuesto, atrapado, incapaz de inventar una salida. Sabía que Melissa haría lo mismo, que se iría por su lado, dejándolo solo, enfrentándose a un altar vacío, a un público boquiabierto, a una familia colapsando bajo el peso de su vergüenza. Al salir al aire fresco del exterior, al sentir la luz del sol sobre mi rostro, supe que no necesitaba volver a mirar atrás. El espectáculo estaba completo. La caída había sido perfecta. Y por primera vez en mucho tiempo, yo era dueña de mi historia. Actualización final. Unas semanas después, cuando el polvo ya se había asentado y la historia había dejado de ser solo un rumor entre los invitados de la boda para convertirse en un pequeño escándalo social. Me encontraba sentada en el sofá de mi apartamento, mirando por la ventana con una calma que no había sentido en meses. A mi lado, el teléfono vibraba cada tanto, mostrando mensajes no leídos, llamadas perdidas, intentos desesperados de contacto de parte de Tom que yo ni siquiera me molestaba en abrir. Sabía perfectamente qué querían decir. Sabía que tras cada por favor, hablemos y cada déjame explicarte se escondía el mismo hombre que, hasta hacía poco, creía que podía tenerlo todo y manejar a todo el mundo a su antojo. Ahora, sin embargo, no era más que un eco lejano, un hombre atrapado entre las ruinas de las mentiras que él mismo había construido. Me llegaban noticias de todas partes. Amigos en común me escribían para contarme que Tom había perdido varios contratos laborales porque algunos de sus clientes, que habían estado presentes en la boda, no querían asociarse con alguien que había quedado públicamente como un traicionero y un farsante. Su reputación, tan cuidadosamente pulida, se había resquebrajado en cuestión de minutos frente a los mismos ojos que antes lo aplaudían. Su familia estaba dividida, algunos miembros intentaban defenderlo, otros se sentían completamente avergonzados, incapaces de mirar a la cara a quienes habían asistido al espectáculo de su doble vida. Recibía pequeños retazos de esas conversaciones a través de conocidos, como su madre había tenido un colapso nervioso, como su padre se había negado a hablarle durante días, como incluso sus amigos de toda la vida le daban la espalda poco a poco. Por otro lado, Melissa y yo seguíamos en contacto, aunque de una forma distinta. Al principio, tras el colapso, nos habíamos llamado cada día, compartiendo detalles, analizando reacciones, riendo de las anécdotas que nos llegaban, sintiendo juntas el dulce sabor de la justicia cumplida. Con el tiempo, sin embargo, nuestras conversaciones se hicieron menos frecuentes, más espaciadas, como si ambas supiéramos que era momento de dejar atrás esa etapa y seguir cada una con su vida. Ella me agradeció, en más de una ocasión,
por haber tenido el coraje de contactarla, de unir fuerzas, de no dejar que el dolor nos dividiera. Y yo también le agradecía a ella, porque sin su participación, nada de lo que logramos hubiera sido posible. En mi entorno cercano, la gente tardó en comprender realmente lo que había pasado. Para muchos, yo era simplemente la novia que había cancelado su boda de forma abrupta, la que había dejado plantado a un hombre supuestamente perfecto. Tuve que soportar miradas de compasión, preguntas incómodas, comentarios de quienes no entendían el verdadero alcance de lo que había ocurrido. Pero poco a poco, a medida que las piezas salían a la luz, a medida que se filtraban detalles, capturas, pruebas, a medida que la historia se contaba una y otra vez en distintos círculos sociales, empecé a notar un cambio. Ya no era solo la exnovia despechada, era la mujer que había ejecutado una venganza magistral, que había dejado en evidencia a un hombre que muchos consideraban intocable. Y ese reconocimiento, silencioso pero palpable, era un bálsamo inesperado. Hubo noches, lo admito, en que me despertaba sobresaltada, reviviendo el momento del altar, escuchando de nuevo los murmullos, sintiendo otra vez el vértigo del enfrentamiento. Me preguntaba si había hecho lo correcto, si había sido demasiado dura, si había cruzado una línea que no debía cruzar. Pero cada vez que esas dudas intentaban filtrarse, recordaba las semanas de mentiras, los mensajes escondidos, las promesas falsas, las 2 vidas que Tom había sostenido sin ningún remordimiento. Recordaba mi propio dolor, la humillación, el vacío, la rabia. Y entonces me reafirmaba, no me había equivocado. No había sido cruel, había sido justa. Un día, mientras caminaba por el supermercado, lo vi. Fue un encuentro casual, inesperado. Tom estaba allí, solo, empujando un carrito, con la mirada caída, con el rostro cansado. No me vio de inmediato, así que pude observarlo por un momento. Era un hombre distinto al que yo había conocido, al que yo había amado. Tenía los hombros encorvados, el andar apagado, los ojos opacos. Me pregunté si se habría dado cuenta, si habría tenido un momento de introspección genuina, si habría entendido que no era víctima de una conspiración sino responsable absoluto de su caída. Cuando finalmente levantó la vista y me vio, su rostro se transformó en una mezcla de sorpresa, vergüenza y algo que no pude descifrar del todo. Intentó acercarse, levantó una mano como para detenerme, pero yo ya me estaba dando la vuelta. No necesitábamos hablar. No quedaba nada que decir. Salí de ese supermercado con una ligereza extraña, como si al cerrar ese capítulo físicamente, también lo cerrara emocionalmente. Volví a mi apartamento, encendí una vela, me serví una copa de vino, y me senté frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Había sobrevivido a una tormenta emocional brutal, había enfrentado una traición demoledora, y no solo había salido de pie, sino que había logrado invertir el tablero y hacer caer al traidor. Me sentía entera, no porque él hubiera pagado, sino porque yo había recuperado mi dignidad, mi voz, mi poder. La historia de Tom quedó flotando en los círculos sociales durante un tiempo, pero como todo, eventualmente fue desplazada por nuevos chismes, nuevas tragedias, nuevos escándalos. Yo seguí adelante, retomé mis proyectos, mis viajes, mis amistades, mis sueños. No dejé que el resentimiento me definiera, pero tampoco me olvidé de lo que había aprendido, que uno no siempre puede elegir las batallas que llegan a su vida, pero sí puede elegir cómo enfrentarlas. Y yo había elegido enfrentarlas de frente, con inteligencia, con estrategia, y, sobre todo, con la certeza de que no iba a permitir que nadie más me quitara el control de mi historia. Y eso, para mí, fue la verdadera victoria.